días. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Casi siempre cuando está temblando la tierra o cuando está lloviendo muy duro, cuando caen rayos, nuestra reacción es de asombro o a veces de mucho temor. Recuerdo una vez que estaba en Quibdó llueve durísimo y caen unos rayos impresionantes, Dorita lo sabe, y estaba sentado leyendo y de un momento a otro un rayo me dejó sentado como nunca lo había hecho un rayo. Y nosotros sabemos que estos eventos naturales no son dados por el azar, sino que es Dios manifestando su inmenso poder. Ahora pensemos por un momento que si empezáramos el servicio y tuviéramos durante todo el culto manifestaciones del poder de Dios, que cayera una lluvia muy fuerte, que cayeran rayos aquí, que empezara a temblar la tierra, la pregunta es ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué actitud tomaríamos frente a eso? Tal vez unos estarían espantados, otros arrodillados orando para que todo se calme, y tal vez otros dando gloria a Dios por esas manifestaciones. Pues amados hermanos, la voz de Dios es así de poderosa. Y a veces se nos olvida esto y la pasamos por alto. Dice el Salmo 29, voz de Jehová que quebranta los cedros. Imagínate, la voz del Señor quebranta unos árboles que son bastante fuertes. Voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano, dice el Salmo 29. También dice que esa misma voz hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. ¿Qué es un Líbano? ¿Qué es el Líbano y Sirión? Unos montes. Imagínate, la voz del Señor hace saltar como becerros los montes. Es impresionante, solo su palabra. Dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Imaginemos por un momento que cuando escuchamos la palabra es así de contundente como si el Señor hiciera saltar un monte de un lado a otro. Solo pensar en eso uno dice sería impresionante. Pues amada iglesia, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú estás oyendo su voz, no es cualquier voz que estás escuchando. Es la hermosa y poderosa voz de nuestro amado Dios y Señor. Y quiera hoy Dios hablarnos con esa potente voz y que traspase nuestros corazones hasta lo profundo con poder y nos haga temblar de emoción e impacte nuestras vidas. Vamos a leer la palabra teniendo en mente eso. Mateo capítulo 8, versículo 18. Dice la poderosa voz del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Bueno, vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Mateo. Y nuestro Señor sigue su ministerio. Él va itinerante por sus caminos, llevando la palabra de Dios y mostrando sus manifestaciones de poder. Recordemos que Jesucristo fue a la casa de Pedro y él, cuando iba entrando, vio a la suegra que estaba postrada en cama con una fiebre terrible, y él fue movido a misericordia, la tocó y al instante la fiebre la dejó. Se levantó y empezó a servir a los que estaban en la casa. Y eso es una muestra de cómo Jesucristo atendía a los marginados, como mirábamos semanas atrás. ¿Por qué? Jesús atendió al leproso, que era el rechazado de la sociedad. Jesús atendió luego al criado de un centurión. El centurión era un pagano y también le atendió. Y también a la mujer que en ese tiempo estaba siendo algo marginada.
por la misma cultura de ese momento. Ahora, viendo después de que Jesús hace esos 3 milagros seguidos, la fama de Jesucristo empezó a sonar por todo lado. Y le traían a él, como dice el versículo 16, muchos endemoniados, y también le traían muchos enfermos, porque él les sanaba y sacaba sus demonios. Entonces es cuando llegamos al versículo 18. ¿Qué pasó en el versículo 18? Dice que viendo Jesús que estaba rodeado ¿de qué? De mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recordemos que Jesucristo ya le había dicho al leproso cuando lo sanó: mira, no le digas a nadie, sino tú muéstrate al sacerdote, porque el Señor Jesús no quería que su fama se extendiera tan rápidamente. Pero todas estas manifestaciones de poder traían más y más interesados. Se empezaban a golpear las gentes, lo cual podría traer algo de peligro, porque esas manifestaciones del pueblo empezaban a clamar ese Mesías libertador anunciado. Por eso el Señor Jesús se cuida de eso. Porque nosotros sabemos que las personas en este contexto querían era un Mesías nacional, un Mesías político y un Mesías terrenal. Ellos pensaban: el Mesías viene a liberarnos de la opresión de Roma, de Grecia. Entonces, Él es el libertador. Mira esas manifestaciones de poder que tiene. Entonces la gente empezaba a agolparse, empezaba a crecer esa fama. Venga, hay uno que está sacando demonios. Venga, hay uno que está sanando a los enfermos, como que es el Mesías. Él es el que nos va a librar de este yugo romano. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es mucho más que un Mesías político y terrenal. ¿Por qué? Porque Él viene de los cielos a liberar al hombre más que de una esclavitud terrenal, de la esclavitud del pecado. Por eso el Señor no quería que creciera esa fama en torno a Él como el Mesías político que ellos esperaban. También estas multitudes podrían despertar la envidia de los líderes religiosos. Y los líderes religiosos siempre buscaban oportunidad para matar a Jesús. Por eso el Señor dice, manda y dice, pasemos al otro lado. Porque recordemos que la pasión y la muerte del Señor Jesús iba a ser en la hora que el Padre había anunciado, no en la hora de los hombres. Por eso el Señor empieza a aplazar esa hora, porque Él hace la voluntad de Dios. Él no hace la voluntad de los hombres. Entonces, por eso es que el Señor se ve rodeado de mucha gente y dice, pasemos al otro lado. Uno pensaría, pero el Señor Jesús, en vez de atender a todos, en vez de quedarse con la multitud, pero dice, pasemos al otro lado. Y más teniendo en cuenta que muchos iban más por los milagros que por el mismo Jesús. Por eso Jesucristo es que manda pasar al otro lado. Ahora, al otro lado es evidentemente que es al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque dice que lo están esperando en una barca y que van a pasar por una navegación y van a pasar al otro lado. ¿Cuál mar? Es el mar de Galilea. Bueno, pastor, pero ahí no dice que es el mar de Galilea. ¿Usted cómo es que viene acá a decirnos que es el mar de Galilea? Pues, si vamos a un mapa de los tiempos de Jesucristo, ayer como íbamos al mapa en reunión de varones y damas, veremos que Capernaum está cerca del mar de Galilea, que la tempestad pasa en el mar de Galilea, y que cuando llegan al otro lado, llegan a la tierra de los Gadarenos, que es posiblemente en Gadara, que es a 10 kilómetros del mar de Galilea. Entonces, ¿cuál era el mar? Pues el mar de Galilea, no hay más mares al lado. Es obvio, es el mar de Galilea. Y por eso es que se llega a esta conclusión. Él manda pasar al otro lado, eso es claro. ¿Por qué? Porque es la voz de autoridad que dio el Sermón del Monte tiempo atrás. Entonces el Señor empieza a ratificar su autoridad. Él da una orden, pasamos al otro lado. Y Él es quien manda en su itinerario.
Es Él. No es el Jesús que nos quieren presentar hoy en el cristianismo nominal. Un Jesús que ruega a las personas que le sigan, ay, por favor, vámonos para el otro lado. Estoy cansado. Necesito que me sigan. Por favor, se los ruego. No. Él simplemente dice el texto, se ve rodeado de gente y manda pasar al otro lado. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. No es ese que se queda frustrado esperando a la puerta del corazón porque nadie le abre. Ábrele la puerta de tu corazón porque Jesús se va a quedar frustrado esperándote. ¿Tú crees que el Señor necesita que tú le abras la puerta del corazón? Anoche ya está madrugada, como a las 3 de la mañana más o menos, empezó a pasar un señor gritando por 2:30 más o menos. Mi mamá como que también escucha. Se acerca la profecía, la bestia viene. Y yo, pues Señor, ¿qué le pasa? Y preciso iba como un señor, algo como borrachito, iba entrando a la casa. Y yo estaba ahí en la terraza y dije, miremos a ver qué dice el muchacho. Y le decía, arrepiéntase y crea en Jesucristo. No lo deje esperando. Y yo decía, pues Señor, ¿cuál dejando esperando? Como el Señor estaba golpeando para entrar, entonces dijo, vea, su corazón depende de su decisión, es como golpear. Y golpeó la puerta, dijo, vea la puerta que usted está golpeando. Y empezó a golpear. Dijo, si no le abren, usted tiene que quedarse esperando afuera. Por eso Jesús golpea el corazón hoy de su vida. Ábrele la puerta. Y como que el Señor así como, bueno, sí, déjeme en paz, vaya. Y a mí me daban ganas de decirle a ese señor, bueno, al parecer tenía un problema como de esquizofrenia, porque cualquiera no sale a gritar como un loco a las 2:30 de la mañana, independientemente que lleve la palabra. Dios tal vez lo usó para que muchos lo escucharan. Pero a mí me dan ganas de decirle, Señor, vaya a dormir, que el Señor es soberano, y Él al que salva lo va a salvar. Y no espere que ese Señor abra la puerta de su corazón, porque ahí se va a quedar esperando usted. Porque si Dios no es movido a misericordia, a abrir la puerta de ese corazón, ahí se va a quedar esperando. Entonces, cuando el Señor manda y da una orden, es porque así es. Amén. El itinerario no lo mandan los hombres de Jesucristo. Él cumplió su misión en Capernaum y dijo, nos vamos, y el versículo 23 dice que sus discípulos le siguieron. No se quedaron ahí esperando a que Jesús les rogara. Le siguieron, porque cuando Jesucristo manda, así es. Y eso nos debe dar mucha seguridad, porque al ser soberano el que manda, Él es cabeza de esta iglesia. Y Él va a mandar todo, va a dar sus órdenes, y Él se va a mover de acuerdo como quiere, y para el bienestar de su iglesia. No es según las órdenes de los hombres. Si Él dice a nueva generación, nos vamos para otro lado, así va a ser. Así de sencillo. Pero hay que aclarar, si Él quiere. Y tal vez debamos ponernos en la actitud del leproso. Si quieres, puedes hacerlo. Y debemos tal vez como iglesia, yo sé que muchos quieren moverse de lado y pasar al otro lado, y decir, Señor, si tú quieres movernos de este lado, hágase tu voluntad. Pero si Él manda y quiere, ¿quién se va a oponer contra eso? Es claro. ¿Quién va a frustrar sus órdenes? Ni una tempestad pudo frustrar el llegar al otro lado. Él dijo, vamos al otro lado, en el mar de Galilea se levantó una tempestad, ¿y eso detuvo para pasar al otro lado? No, porque el Señor ya había dado su orden. Entonces, así es clara la escena. Bueno, hay que aclarar algo, que cuando Él da una orden de pasar, como aprendíamos hace 8 días, es un Señor que es inmutable, es un Señor que no cambia sus órdenes, pero eso no quiere decir que no sea inamovible, como nos enseñaba el pastor Mauricio hace 8 días. Por eso, de camino a la barca, Él escucha y responde a las personas que se encuentran en el camino hacia la barca. Porque Él puede decir, no, yo voy para el otro lado, y no escucharlo,
Y las personas que, Señor, quiero seguirte. Yo no sé, chao. No, porque aunque dio una orden, Él no es inamovible. Él es movido a misericordia por los hombres, y Él les escucha sus peticiones, y Él les escucha sus ruegos, y Él les da respuestas aclarando la situación que ellos tienen. Es un Dios que es movido a misericordia, no es un dictador tirano. Es un Dios que escucha al pueblo, es un Dios que escucha a las personas. Ese es el Dios que tenemos, que aunque da una orden de camino, podemos decirle, Señor, llévame contigo, y Él va a escuchar. Entonces la escena es así: Jesucristo se ve rodeado de mucha gente, da la orden de pasar al otro lado del mar, todos van caminando hacia la barca, posiblemente la de Pedro, y en el camino llega un personaje que declara unas palabras a Jesús, donde afirma querer seguirlo. Entonces encontramos la escena: Señor, quiero seguirte. Y el Señor le da una respuesta a este que está declarando una afirmación o deseo de este personaje. El Señor Jesús da una respuesta a eso. Y ese es el tema en que nos vamos a centrar hoy. Por eso el título del mensaje de hoy es Un escriba que necesita meditar su interpretación. Repito el título: Un escriba que necesita meditar su interpretación. Ya saqué a la luz el personaje, es un escriba, el que se atravesó en el camino. Y vamos a ver dos puntos en este sermón. El primer punto es la declaración del escriba para seguir al Señor, que está en el versículo 19. Repito el primer punto: la declaración del escriba para seguir al Señor, versículo 19. Y el segundo punto es la aclaración al escriba para seguir al Señor. La aclaración al escriba para seguir al Señor. Entonces tenemos una declaración y tenemos una aclaración a manera de respuesta que da el Señor Jesús, que está en el versículo 20. Vamos a ver el primer punto: la declaración del escriba para seguir al Señor. Miren lo que dice el versículo 19. Y vino un escriba de camino cuando iban hacia la barca y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Salía a la luz el personaje: es un escriba. Él es el que aparece en la escena. Él es el que acude al Señor. ¿Y qué podemos decir de un escriba? Los escribas eran una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y de su exposición su ocupación profesional. Ese era un escriba en ese tiempo. Eran, en otras palabras, los doctores de la ley. Eran aquellos intérpretes profesionales del Antiguo Testamento y de la tradición. Eso era un escriba. Era un durísimo en la interpretación de las leyes. Y a veces pertenecían o a la secta de los fariseos o a la secta de los saduceos. Porque siempre asociamos los escribas solo con los fariseos. No, pero el escriba podía ser o de los fariseos o de los saduceos. Podían ser, era un trabajo que ellos tenían. Ahora, ¿por qué alcanzaron tanta fama? ¿Por qué llegaron a ser tan reconocidos? Porque hubo un periodo llamado helénico o helenístico. Es un periodo intertestamentario. O sea, ¿cuál es el periodo intertestamentario? Cuando cierra el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento y aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Lo que comúnmente llaman los 400 años de silencio. Entre comillas digo, porque el Señor siguió hablando a su pueblo. Ese espacio se llama el periodo intertestamentario. Allí llegó el imperio helénico y allí empezaron a sufrir mucho los judíos. ¿Por qué? Porque prohibieron el judaísmo como religión nacional y trataron de infiltrar su paganismo a Israel. Recuerdan que ayer veíamos cómo los imperios entraban, salían y influenciaban a Israel. Pues en esa influencia, el imperio helénico hizo que muchos sacerdotes judíos empezaran a corromperse grandemente.
muchos sacerdotes empezaron a corromper por el paganismo. Y allí es cuando aparecen los escribas, porque esos escribas se convirtieron en los defensores de la ley. Se convirtieron en los verdaderos maestros de la gente común. En un periodo de bastante tensión, los escribas se levantan para defender la ley de Dios. Porque uno siempre asocia a los escribas, son terribles los fariseos, pero ellos se levantaron en una época donde necesitaban hombres que se levantaran para ser fieles a la palabra de Dios, y ellos aparecieron allí. Entonces, cuando llega el Nuevo Testamento, ellos son conocidos como los expositores de la ley. Aquel escriba que se atraviesa a Jesús era conocido por ser expositor de la ley. Es claro eso. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos con el tiempo? ¿Por qué empezaron a crear, a tener una mala fama? Pues ellos empezaron a crear una serie de normas para salvaguardar la santidad de la ley. Entonces empezaron a crear una cerca alrededor de la ley de Dios, y empezaron a crear una cantidad de añadiduras y requisitos que eran tan complicados que el mismo Señor Jesús dice que ustedes le imponen cargas a los hombres y ustedes no las llevan ni con un dedo. A tal punto crearon unas leyes que ellos ni podían cumplirlas. Por eso empezaron a tener esa fama. Ellos tuvieron una colección de enseñanzas que se llama, y Jesús lo cita de vez en cuando, la tradición de los ancianos. Eso era lo que hacía un escriba. Él interpretaba la ley e interpretaba la tradición de los ancianos. Entonces, por eso es que Jesús les corrige en el Sermón del Monte: ustedes escucharon que era así, pero yo os digo que es así. Porque de los que escucharon, no interpretaron bien. Se fueron al otro extremo. Imagínense, defienden a Israel de que no caiga en un paganismo absoluto, y empezaron a crecerse. Y en el Nuevo Testamento, ¡oh, cuán bueno fue este escriba que nos salvó de todo ese imperio helénico! Gracias por mantenernos fieles. Entonces ellos empezaron a subirse, empezaron a crear una posición de altura, empezaron a comprar trajes con filacterias largas, y empezaron a crear una serie de normas que eran muy complicadas. Ese es un escriba. Y la gente lo conocía. Ellos son los que enseñan a la gente del común. Ellos son los que nos van a explicar la ley. Y por eso en el Nuevo Testamento se les conoce como los expositores. Pero la gente ya les había perdido la confianza por su exceso de normas y requisitos. Y su ejemplo no era muy consecuente con lo que interpretaban. Por eso es que en Mateo, mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 28. Mira la gente ya cómo tenía mentalizado un escriba. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya se habían creado la fama de no predicar con autoridad. Por eso es que Jesús impacta en este momento. Él sí enseña la ley como es. Él se le nota que enseña con autoridad. Él es un buen maestro. Pero aún así, aunque la gente pensaba de mala forma de los escribas, aún tenían posiciones de primera categoría y eran miembros del Sanedrín, o sea, eran miembros del Consejo de los Sabios. Como nosotros podemos pensar mal de algún político o algo, pero esos políticos siempre roban, pero allá están en su posición, y muchos lo respetan por estar en esa posición alta. Pues así eran los escribas, independientemente de si eran malos. Cuando le hacían un favor a la gente, pues no, sí, él es bueno, muy sabio, eso sí, ¿para qué? Ahora, sabiendo todo esto que acabamos de aprender de un escriba, su profesión, cómo interpretaba la ley, es muy impresionante la declaración que hace en el versículo 19. Por eso no es cualquier persona que se le acerca a eso, es un escriba. Y mira cómo empieza diciendo ese escriba, versículo 19. Vino un escriba y le dijo: maestro. Imagínense,
Que un escriba le diga a otro maestro, que un escriba le diga a Jesús de Nazaret, el carpintero, maestro, es porque algo tenía que haberle impactado. Un doctor de la ley de su tiempo diciéndole a Jesucristo maestro. Eso es impresionante. ¿Qué le pasó a este escriba? ¿Por qué le dijo eso? Pero yo me pongo en el lugar, pero ¿cómo negar a nuestro Señor como el verdadero maestro, como el verdadero rabí? ¿Cómo negarlo después de escuchar el sermón del monte? Uno lo lee y dice, Él es el maestro. ¿Cómo negar que es la misma voz que tembló y que tronó en el Sinaí? ¿Cómo negarlo? Uno lo lee y dice, realmente Él es el Señor. Él interpreta la ley. Uno no lo puede negar. Y acá me surge una pregunta. ¿Será que basta con reconocer a Jesucristo como un buen maestro para ser su discípulo? Porque muchos dirán, sí, Jesucristo es un buen maestro, ya con eso soy discípulo, porque el escriba le dijo maestro. Yo siempre estuve bien, porque si el escriba le dijo maestro, yo que entendía la ley y entendía todo de esta tierra, yo también reconozco que Jesucristo es un maestro. Me la eché, soy discípulo de Jesucristo. No, con eso no basta. ¿Será que eso basta para ser un discípulo de Él? Muchos pueden, a través de la historia, reconocer a Jesucristo como un gran maestro y aún así no creer en Dios, y aún así no creer en su plan de salvación. Uno escucha Jesucristo igual que Gandhi, un gran maestro, igual que Mahoma, igual que otro, un gran maestro. Pero eso basta. Muchos pueden venir a la iglesia y quedar impactados por la exposición de la palabra de este maestro y pueden entender intelectualmente muchas verdades, pero ¿acaso es garantía eso de ser discípulo? Uno se puede preguntar eso. ¿Acaso yo entiendo? Sí, Jesucristo, un maestro, confronta a un escriba, le dice que no es así, le dice que es así. ¡Qué sermón tan espectacular! ¿Eso me garantiza ser un discípulo? Es la pregunta. Por eso me entristece mucho ver cómo muchos en el círculo reformado quieren ver el seguir a Jesucristo como un simple entendimiento de unos puntos doctrinales. Seguir a Jesucristo va mucho más allá que entender unos puntos doctrinales. Porque el escriba entiende que es un maestro. ¿Pero qué? ¿Será que eso es discípulo? ¿Será que eso es ser discípulo de Cristo? Jesucristo es mucho más que entender 5 doctrinas. Jesucristo va más allá que 5 doctrinas encerradas. Va mucho más allá. Iglesia Bautista Nueva Generación, Jesucristo no es un simple sistema doctrinal. Él es el Señor de los señores. Él es el que va caminando. Él es el Jesús de sandalias que atiende a su pueblo. No solo nos quedamos en la expiación, nos quedamos en el Jesús, como decía el pastor Mauricio la otra vez, prepascual, pospascual y prepasional. Es mucho más que eso. Si vemos el Evangelio, imagínense, tuvieron que hacer 4 evangelios para hablar de Jesucristo. Y no solo 4 evangelios, toda la Escritura. Y me impresiona porque dice, y si narráramos lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros para hablar de Él. Como para que lo encerremos en 5 doctrinas. Eso no cabe en nuestras mentes. Vamos mucho más allá. El Evangelio es mucho más allá que decir, ábrele la puerta del corazón y decir, no, es que Dios eligió. Va mucho más allá. Seguir a Jesús requiere sacrificio y entrega total, como le va a decir el Señor a este escriba. ¿Será que es suficiente entender muchas clases para ser un verdadero discípulo? Porque muchos se conforman escogiendo en el mercado de predicadores de internet. Ya me escuché 4 sermones esta semana, ¿para qué voy a la iglesia? Ya hice como 6 clases, ¿para qué voy a la iglesia? Seguir a Cristo es mucho más. Pude haber dicho, listo Jesús, mándeme por correo sus clases
y yo las estudio, te lo escriba. Pero Él muestra un deseo de seguirle porque Él quiere estar con Él. Y sus discípulos, cuando Él dice, manda a pasar al otro lado, no dice, bueno Jesús, nosotros nos quedamos en la barca, vaya, sigan su camino y nos manda por correo las clases. Otros sermones como el que dio en el Sermón del Monte, muy bueno de por sí. No, ser discípulo va mucho más allá. Ser discípulo no es quedarse sentado en una silla nada más, es dar las pisadas que da el Maestro, es seguir. Y eso se manifiesta y se encarna de muchas formas. Se encarna viviendo en el pueblo, viviendo en comunidad, caminando con los otros discípulos. Ese es un verdadero creyente, ese es un verdadero discípulo. No se conforma y no se queda ahí sentado. Muchos se pudieron quedar sentados en el inicio del Sermón del Monte en su círculo y bueno, Jesús se fue, ya, gracias. No, siguieron, atendían al pueblo, servían, pero ya más adelante tocaremos ese punto. Dejando eso claro, como que para entender que Jesús es un buen maestro no quiere decir que es discípulo, uno queda un poco más azul con la siguiente declaración del escriba. Versículo 19, le dijo, maestro, ¿y qué dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba, doctor de la ley, primero le dice maestro, y ahora le está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow. Uno ya queda emocionado. No, ese escriba las copió todas. Le quedó claro pues el evangelio. Está pidiendo ser del círculo interno de los discípulos. No quiere quedarse en el círculo externo de la multitud. Se acerca y le dice, Señor, es que no dice, ¿será que me dejas seguirte? Dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Impresionante. ¿Uno qué más le puede pedir a Mateo? Cuando uno se mete con el texto, cuando uno empieza a conversar con el mismo Señor leyendo la Escritura, uno se adelanta y se pone hasta feliz con esto que pasó. Uno dice, no, eso ya está asegurado que el Señor le va a decir, sígame. Uno se adelanta, uno dice, eso es fijo que el Señor le dice que sí. Imagínese, es un doctor de la ley. Imagínese un doctor de la ley dentro de sus discípulos. El Señor tiene que decirle sí, porque si le dice no, acá hay algo que no me cuadra. Eso es nuestro pensamiento como hombres. ¿Qué hubiera hecho el cristianismo nominal actual? Un escriba era muy famoso en esa tierra. ¿Qué pasa si en estas iglesias llega un famoso de la televisión, un sabio, el presidente? ¡Ah! Quiero seguir a donde quiera que vaya. Uy, por favor, siga y siéntese, haga la oración de fe conmigo. Eso hubiera hecho el cristianismo nominal. Es un famoso. ¿Cuánta gente va a venir después de que sepa que Marcelo Santos se congrega en la iglesia? Bueno, no sé mucho. Marcelo Santos le llama el Señor. No, un señor. Un sabio, el presidente Santos se congrega acá. Marcelo Santos era un actor de Aguas Mansas, algo así. Por eso les digo que no sé mucho de televisión. Un presidente, un intelectual, Manuel Elkin Patarroyo sentado en una generación. Y que manifieste, yo quiero seguir a su maestro. No queda así. Uno dice, no, el Señor ya es fijo que le dice que sí. Pero ese es nuestro pensamiento de simples hombres. Porque en la respuesta de Jesucristo nos vemos que Él vio más allá de lo que nuestros simples ojos pueden ver. Recordemos que Él ve los corazones. Y por eso pasamos al siguiente punto en la respuesta de Jesucristo. El segundo punto es la aclaración al escriba para seguir al Señor. ¿Cómo así? ¿Es que el Señor le dio otra respuesta? Luego el Señor no le pasó. No, bien pueda, sea discípulo. Siga y siéntese. Versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Uno dice, bueno, ¿y qué? Esa es la respuesta a qué. ¿Por qué el Señor Jesús le está diciendo de esa forma? Uno espera, ¿quieres seguirme, escriba? Sígueme. Vamos,
a la barca. Pero no, le da una ilustración: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Y el escriba, y tal vez nosotros digamos, el escriba vio quedar. Pero el escriba sabía por qué recibió esa respuesta. Nosotros sabemos por qué el Señor a veces nos da una respuesta. Que nos queremos hacer es distinto. Nosotros a veces nos queremos hacer como que quedamos, no entiendo. Sí entiendo, pero me estoy haciendo el que no entiendo, porque claro, si no debo meterme con un impío para casarme con él. ¿O será que entendí mal? No te unas en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No entiendo, no me queda como claro. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Por si no entendió. ¿Cómo así? No entiendo, no me queda claro. Sí te queda claro, lo que te estás haciendo es distinto. El escriba le quedó claro por qué recibió esa respuesta. No era la respuesta que esperábamos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sí, claro, un escriba, biblista, ¿por qué no? Siga de taller de Biblia. Ustedes saben que acá no es así. El Señor está diciendo: antes de seguirme, piensa en lo que vas a hacer. Antes de seguirme, calcula el precio. Porque Jesús no quería seguidores arrebatados en un momento de emoción. Y eso pasa en las iglesias mucho. Vienen un domingo, uy, me impactó el Señor, vuelvo todos los domingos. ¿Cuándo más hay cultos? Miércoles, sábado. Yo voy a estar acá. Y a los del miércoles, ¿y dónde está el Señor que dijo que iba a venir? No, incluso yo les voy a traer una lechón y no voy a comer tanto. ¿O no lo hemos escuchado? ¿Dónde? Mi lechona, mi Señor. Porque se arrebató en su emoción. Y el escriba, tal vez, al ver que Jesucristo sana las enfermedades, echa fuera demonios, ve cómo se cumplen las señales del Mesías político, esperado por Israel, y se emociona y dijo: con él voy a la fija. Me emocioné. Ahora sí voy a decirle: déjame seguirte, es que tú cumples todo mi prototipo para esta vida. Eso fue lo que tal vez pensó el escriba. Ahora, muchos de los escribas profesaban hacer una instrucción sin recargo. O sea, no cobraban por la clase. Pero de alguna manera indirecta o por derecha aseguraban sus honorarios. El escriba decía: no, yo a usted le interpreto gratis, yo le explico la palabra, pero en medio de su interpretación torcían las escrituras y terminaban sacándole plata a las personas. Era la fama que tenían los escribas. Porque Jesús, mira lo que Jesús le dice en Lucas a los escribas, Lucas capítulo 20, de donde uno concluye que tenían tal vez algo de avaricia los escribas. Lucas capítulo 20, versículo 46. Guardaos ¿de quiénes? De los escribas, ahí están, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, o sea, que los alaben, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y aquí viene la denuncia de Jesús de su avaricia. Que devoran las casas ¿de quiénes? De las viudas. Y míralo, esta parte es impresionante. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor. No solo tenían la fama de creérselos muy, sino que tenían la fama de ser ávaros. Devoraban las casas de las viudas. Venga, yo le interpreto el texto. ¿Usted no entiende? Yo le explico, pero ¿cómo vamos ahí? Vea, yo sí le hago una oración larguita, pero llueve. ¿Pasa en la actualidad? No. ¿Cuánto vale la misa para un muerto? Cobran hasta un matrimonio. Cobran la misa para nombrarlo. Me impresionó esta semana
y no quiero ofender si alguien viene de tradición católica romana, pero me impresionó esta Eucaristía con el patrocinio del Centro Comercial San Diego. Ya patrocinan las Eucaristías. Y muchos pagan porque solo los nombren en la misa. Esta misa es dedicada a esta persona, a esta persona. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Lo digo con todo el respeto. Si alguien viene de tradición católica romana, no todos son así, puede que hayan sinceros que no quieran cobrar eso. Ahora, ¿qué podría pensar ese escriba? Si me voy con él, de pronto me hago una plática, porque si él es el maestro de los maestros, imagínese cuánta gente se va a acercar a que le interprete la ley. ¿Cuánta gente le va a dar su dinero por sanidades? ¿Cuánta gente le va a dar su dinero por liberar un endemoniado? No, pues tendré una vida cómoda. Será una vida con prosperidad y propósito, pensaría el escriba. Yo con él voy a la fija. Es el Mesías político, me libera de la esclavitud de Roma y más encima me hago un dinerito ahí por derecha. Ahí empieza a cuadrar la respuesta de Jesús. Él ve mucho más allá que nosotros. Porque uno dice, ¿por qué le respondió eso? Algo había en el corazón del escriba. Piensa primero, calcula primero. ¿Tú estás pensando bien lo que estás diciendo? ¿Tú estás pensando que quieres seguir a Cristo? Calcúlelo muy bien. Podría ser la razón que llevó a este escriba a hacer esta afirmación: comodidad, triunfalismo mesiánico, prosperidad. Solo el Señor sabe la intención del escriba. Por eso la ilustración, mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, o sea, ellos tienen donde quedarse, ellos tienen un lugar de comodidad, tienen un hábitat. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, si tú tenías pensado que el Hijo del Hombre tiene un palacio, que seguirme a mí vas a tener un lugar muy cómodo, pues yo te digo que hasta los pajarillos tienen nidos y yo no tengo donde recostar mi cabeza, por si estás pensando. Y quiero ir un poco más allá, porque si recuerdan, el título que le puse a la predicación es un escriba que necesita meditar en su interpretación. Quiero ir más allá, porque bueno, ¿y el título qué? No nos cuadra. ¿Cuál interpretación? ¿Cómo interpretó el escriba? Si es una escriba interpretada, es obvio. Pero hubo algo del escriba que interpretó posiblemente mal, y el Señor Jesús se lo está aclarando. ¿Por qué? Porque Jesucristo usa un término teológico o una categoría teológica que los escribas deberían tener bien claro. ¿Cuál creen que es ahí? El Hijo del Hombre. Es la primera vez que aparece en Mateo. El Hijo del Hombre. ¿Y por qué Jesús responde con lo del Hijo del Hombre? Porque el escriba sabe muy bien el que está pensando del Hijo del Hombre. Es claro que el Mesías era el Hijo del Hombre, profetizado en Daniel. Y tal vez el escriba apenas vio las manifestaciones de Jesús, dijo: este es el Mesías, este es el Hijo del Hombre, este es el Mesías, yo voy a seguir. Quiero que vayamos un momento a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Una profecía de Daniel hablando del Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué respuesta le dio Jesucristo al escriba? Más el Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con este Hijo de Hombre en la profecía de Daniel? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y mira lo que dice. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Imagínate un escriba al identificar a Jesús como el Hijo del Hombre. Va a tener dominio, gloria, imperio en estas naciones. Todas las naciones le van a servir. No, mejor dicho, yo me uní con el que fue. En esta tierra Él viene a dominar.
En esta tierra Él viene a que le sirvan. No, ese es el Hijo del Hombre que estábamos esperando todos. Yo me le adelanté a todos. Los demás escribas, ellos no se han dado cuenta, yo no les voy a decir, pero yo ya me di cuenta, te quiero seguir. Pero el Señor por eso le responde, mas el Hijo del Hombre. Porque tal vez el escriba haya identificado a Jesucristo desde esta profecía nomás. Su concepción era igual a los demás que esperaban el Mesías político, el Mesías nacional. Un Mesías muy terrenal. Y por eso Jesucristo le aclara que el Hijo del Hombre no solo es el que va a reinar, va a tener dominio y gloria en un sentido final, sino que el Hijo del Hombre no tiene una morada permanente en la tierra. Eso es lo que está diciendo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahí el escriba se conecta y dice, yo no sabía eso del Hijo del Hombre. Yo sabía solo que el Hijo del Hombre se le iba a dar dominio, gloria y reino para estos pueblos, para estas naciones. Pues hubiera sido fabuloso estar con Él, pero yo no sabía que el Hijo del Hombre también no tenía morada permanente en la tierra. Yo me pongo en los zapatos del escriba y yo no había calculado eso. Y es que mira Mateo, o la comunidad matiana, como ya construía qué era el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 20. Mira que nos informa más Mateo acerca del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Jesucristo siempre es el que usa el Hijo del Hombre, no está en boca de los demás. Jesucristo siempre es el que interpreta el Hijo del Hombre. Si ustedes leen la Escritura no van a ver, y el escriba dijo, este es el Hijo del Hombre. No, Jesucristo es el único que se nombra como Hijo del Hombre. En toda la Escritura solo van a encontrar eso, excepto por Daniel. Mateo 20, versículo 28. ¿Será que el escriba sabía esto? Mas como el Hijo del Hombre no vino para ¿qué? Ser servido. Pero ¿cómo así es que ahí decía que todas las lenguas le iban a servir? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí empieza a calcular el escriba. El escriba no solo está pensando, oiga, no tiene morada permanente en la tierra, sino tampoco, no vino a que lo sirvieran, sino a él a servir. En ese mismo texto, en el versículo 26 dice Jesús a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces el escriba dice, seguir al Hijo del Hombre no es solo tal vez una vida de comodidad, un reino donde recostar mi cabeza, sino como que también toca servir. ¿Y será que voy a seguir a ese Hijo de Hombre? Mateo también nos dice en 26, 24, cópienlo ahí, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Cómo así? ¿Van a entregar al Hijo del Hombre? 26, 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, lo que les había dicho, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cómo así es entregado y más encima es en manos de pecadores? Luego no era un rey que tenía dominio, gloria en esta tierra. Yo no había calculado ese gasto. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Cómo así lo van a matar? Aún así quiere seguir a Cristo después de que sabes que Él vino a servir. Él va a ser entregado en manos de pecadores y lo van a matar. Aún así quiere ser mi discípulo, porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. 26.2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, más encima, vino a servir, va a ser entregado, lo van a entregar en manos de pecadores, lo van a matar, y su muerte no va a ser cualquier muerte, va a ser crucificado, como moría el más maleante del Antiguo Testamento. ¿Aún así quiere seguir a Cristo?
No es la interpretación que tú tenías de un Mesías terrenal y un hijo de hombre terrenal. Es un hijo de hombre que también vino a servir y vino a estar en humillación. ¿Has pensado en esto, escriba? ¿Has calculado el costo de ser discípulo? ¿Tú no sabes que al ser discípulo del Hijo del Hombre vas a ser rechazado en todo momento? Solo recordemos a Jesús, que Judea lo rechaza. Dice Juan, Judea no lo recibe en sus contornos. Galilea lo expulsa. A Jesús Galilea lo expulsa. Mira lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron ¿qué? Que se fuera de sus contornos. Acaba el Señor Jesús de liberar a unos endemoniados gadarenos, y Gadara, en vez de agradecerle y servirle, le dice: salgas, váyase de nuestra ciudad. El escriba sabe esto. El escriba calculó que va a ser rechazado mientras camina con Jesús. Los hombres no querían tenerlo, la tierra no quería tenerlo. Ven a este hombre inocente, sí, ¿qué quieren que haga con él? Crucifíquenlo, grita la gente. La tierra no lo quería, es rechazado en todo momento. Aún, dice un autor, el cielo lo abandona. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aún así quieres ser mi discípulo, escriba. Pese a todo esto, no es como tú pensabas. El Hijo del Hombre va a ser rechazado. Y es un llamado, amados hermanos, a que pensemos a qué Jesucristo estamos siguiendo. No es uno que lo aceptan en todo lado. No es uno que tú le predicas a la familia y toda la gente: ¡ay, tan lindo Jesús! Amemos a Jesús. No. Cállate, no me hables de Jesús. Te van a insultar. ¿Aún así quieres seguir a Cristo? Ahora, si el escriba está pensando en su comodidad, dice un autor llamado Plummer, es impresionante lo que dice: la vida de Jesús empezó en un establo prestado y acabó en una tumba prestada. No tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo así? ¿Es que Él no es dueño de todo? Sí, pero en esta tierra le prestaron un establo para nacer y le prestaron una tumba para morir. ¿Aún así quieres ser mi discípulo? ¿Has calculado los gastos para edificar esa torre que tenías pensada? ¿Has calculado la estrategia para ir a la guerra? Dice una ilustración que muchos en la guerra civil de los Estados Unidos se alistaban muchos voluntarios porque ellos pensaban que la guerra era hacer parte de desfiles, ejercicios, recibían revistas y recibían medallas y honores. Ellos dijeron: no, pero ahí hay un soldado. Pero hemos calculado que el discipulado es una permanente lucha y una guerra. ¿Has calculado eso? Tal vez él pensó: no, desfilar con Jesús rico, desfilar con el general delicioso, todos nos van a ver. Pero hemos calculado que realmente seguir a Cristo va mucho más allá. Y Jesucristo no está dando acá un requisito para ser un mejor discípulo. Él inicia y dice: ¿me quieres seguir? Yo te aclaro, las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Es al inicio del discipulado, es al inicio del seguimiento, no es más adelante que vamos entendiendo esto. Le dice al comienzo: Él es la puerta estrecha. Por eso a muchos no les gusta el mensaje de Cristo, porque cuando les dicen: si tú vas a seguir a Cristo, no es como tú piensas, es así. Ay, no, yo pensé que era distinto. Así como el escriba, yo pensé tal vez que era más cómodo y más rico. Así no. Y por eso muchos prefieren las puertas anchas. Nadie quiere entrar a la puerta estrecha. Escriba, estás pensando que aún los animales tienen donde habitar y yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Has pensado eso, escriba? ¿Has pensado eso, discípulo de Cristo? Y la pregunta acá es: ¿qué haría el escriba? No lo sabemos.
No sabemos qué hizo el escriba, pero sí sabemos por qué Mateo nos dejó con el suspenso narrativo. Sabemos por qué es una suspensión narrativa. Es porque la pregunta es para ti. Tú eres ese escriba que estás diciendo, quiero seguirte. Y el Señor Jesús te está aclarando, para seguirme, ¿estás dispuesto a eso? ¿Quieres seguir al Hijo del Hombre? Es así. La pregunta es para ti. En el cielo preguntaremos si aparece el escriba, si lo siguió. Pero ahora tú debes encarnar a ese escriba y decir, ¿te sigo o no te sigo? Amada iglesia, aún así quieres ser discípulo de Jesucristo. No es como el cristianismo de esta época. Sigue a Jesús y se te arreglarán todos los problemas. No es un cristianismo light. No es un cristianismo banquete de buffet. Yo escojo esto, yo escojo esto. No. El seguir a Cristo va mucho más allá. No es como decía una secta, pare de sufrir. No. Es sufrirás. Sufrirás. Te van a rechazar. Tu familia te va a decir no vayas a la iglesia. Tu familia te va a decir, ¿por qué no vamos a esto primero? Y luego sí, a la iglesia, Jesús en un segundo lugar. La gente no va a querer que siga las pisadas de Cristo. La gente se va a oponer. ¿Aún así quieres seguir a Cristo o prefieres agradar a los hombres? Mateo capítulo 10, versículo 22. Veamos qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y seréis amados por todo el mundo por causa de mi nombre. ¿Dice eso? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero mira el discípulo de Cristo lo que hace. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y toda la iglesia los va a perseguir para amarlos. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, Él no dice quédense ahí, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga ¿quién? El Hijo del Hombre. Y Él aclara quién es un discípulo, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a mí me persiguieron, ¿ustedes qué están esperando? Está diciendo. El discípulo no es más que su maestro. Si tú eres un discípulo de Cristo, vas a ser perseguido. Y no estoy diciendo que busquemos la persecución como este señor a las 3 de la mañana. Él lo iban a perseguir porque no dejaban dormir, obviamente. Pero con tu vida está reflejando que tus pisadas van detrás de Cristo, a tal punto que la gente te va a aborrecer. ¿O quieres agradar al mundo? Ok, amada iglesia, estás actualmente siguiendo los pasos de Jesucristo. Tú calculaste ese gasto, pero te pregunto, ¿lo estás haciendo como discípulo? Mira que me llenó de tristeza ver esta semana. Normalmente en Facebook suben videos en el círculo reformado de que Marcos Witt bailando, Marcos Witt haciendo esto, que me parece algo muy infantil. Pero esta semana alguien subió un video que me dejó impresionante, que decía el antes y el después de Marcos. Y me impresionaba ver las declaraciones de Marcos Witt al comienzo. Yo estoy dispuesto a seguir a Cristo aún sin comodidad. Me impresiona que los cantantes cristianos cobren boletas y pidan una tabla de quesos para sus conciertos. Terrible. Y él denunciaba eso. Pero con el tiempo vemos que uno está diciendo en el púlpito, enséñale a tu hijo a ser millonario. Él se empezó a acomodar a este mundo. Y me impactó ese video porque el que lo subió no está pensando en miremos a Marcos Witt y caigámosle encima, sino Señor, permítele volver a como empezó. Porque es que el discipulado no es tanto cómo se inicia, sino cómo se acaba.
¿Cómo se va a acabar tu discipulado? Muchos empiezan, pero no todos acaban. Y yo no estoy en contra de que consigas un colchón o una buena cama, una buena almohada para recostar tu cabeza. Pero te pregunto, ¿el centro de tu vida es la comodidad? ¿Ese es el centro de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Será que estás reemplazando tu seguimiento por la comodidad? Ay, pastor, no, normal, yo creo que yo me esfuerzo lo suficiente. ¿Cuánto te dedicas a ti? Es impresionante escuchar a un cristiano, si no es de marca yo no lo compro. ¿Estás pensando en tu comodidad? ¿Qué tal este contraste? Armario, biblioteca. ¿Cuánto tiene tu armario y cuánto tiene tu biblioteca? Uno ve eso que ya no le caben esos zapatos para meterlos ahí en el armario y la ropa ya cierran la puerta y queda ahí afuera, se dobla. Y la biblioteca uno ve 2 libros y una Biblia empolvados y uno tan bonita la biblioteca sin libros. ¿Cuánto inviertes? ¿Inviertes más para ti o inviertes a tu seguimiento? ¿Qué es más rico? Hoy muchos prefirieron el acomodo de una almohada de domingo que venir a la iglesia. Hoy muchos prefirieron eso. Porque su discipulado es, y lo digo con todo respeto, mediocre. Es un cristianismo largo. Prefieren una tarde de películas en la cama el domingo que una tarde de coinonía con la iglesia. Prefieren darle prioridad a su vida, a su comodidad, a satisfacer sus gustos, que satisfacer y engrandecer a Cristo viviendo en comunidad. Prefieren invertirle sentados en su almohada a un programa que no les edifica nada que hacer la lectura para la interacción social de la iglesia. Prefieren comprar un vestido que el libro que se ha dado para leer en la iglesia, hermano. Es triste. Por eso tú calculaste que ibas a seguir a Cristo. Pero ten cuidado, no sea que por el camino estés acomodando cabeza en la almohada de este mundo. ¿Estás enseñando a tu hijo a ser discípulo? ¿O lo estás acomodando en la almohada de este mundo? Él necesita escuchar al maestro y aprender de él. Amén. Enséñale a seguir a Cristo. No lo acomodes tanto en este mundo. No le enseñes a vivir para Él, porque va a ser un discípulo mediocre más adelante. Desde pequeño enséñale el camino de Cristo. Muéstrale las huellas de Cristo, muéstrale las pisadas. Enséñale que la vida no es una almohada siempre. Enséñale que también van a haber temporadas duras, pero que con Cristo son más que vencedores. Amén. Amén. Enséñales la derrota. Enséñales la oposición. Enséñales que les van a aborrecer por causa del nombre. No los acomodes a este mundo. Diles cosas que los enseñen a que hay momentos donde se va a caer, pero tenemos que levantarnos. No los metas en una burbuja de aire para que nada los toque. No, enséñales. Tú también vas a perder, niño, y tienes que aprender a perder. Imagínate un niño más adelante con la mentalidad de que todo lo gana. Va a ser un desastre para esta sociedad, va a ser un tramposo, va a querer hacer siempre lo que él quiere. Hay que decirle, también vas a perder, también vas a ser aborrecido. Debemos tener claro, amados hermanos, cuáles pasos estamos dando. Y si en tu corazón has aceptado darle la prioridad a la comodidad y
y has pensado solo en los beneficios de seguir a Jesucristo sin sacrificio, es bueno correr hoy al trono de la gracia y pedir perdón y decir: Señor, quiero ser un mejor discípulo. Es bueno hacerlo, amado. Si tú crees que llevas un discipulado de almohada, es bueno decirle: Señor, yo no quiero ser eso. Yo no quiero dormir tanto en mi cama, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero invertirle tiempo a aprender de ti. No te acomodes tanto en tu cama, amado hermano, que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Para cerrar, quiero dar 3 aplicaciones. Quiero decirte que seguir a Jesucristo es el deleite mayor en esta tierra, que supera cualquier incomodidad de este mundo. Seguir sus pisadas es el tesoro más valioso, porque Jesucristo es el tesoro encontrado que vale más que cualquier incomodidad. Vale la pena seguir a Cristo. Si tú calculas los gastos de seguir a Jesucristo, Jesucristo es tan valioso que merece entregar toda nuestra vida a Él. ¿Vale la pena seguir o no vale la pena? Vale la pena. Es Cristo Jesús. Es valioso. Si nos incomodamos en este mundo, ¿qué más da? Tenemos a Jesucristo. En segundo lugar, amada iglesia, tú ves al Hijo del Hombre sufriendo y aún así quieres seguirlo. ¿Por qué? Porque Él te ha admirado con gracia y te ha salvado. El hecho de que tú pienses hoy: para mí Cristo vale más, es porque Él te miró con gracia, porque Él quiso que le siguieras, porque Él paró un momento y tú le dijiste: Señor, te quiero seguir, y Él le dijo: sigue, y Él te dijo: sigue. Por eso estás hoy sentado acá. Pero también te tengo una noticia: el Señor Jesucristo, como Hijo de Hombre, no solo estuvo en un estado de humillación, sino que también va a ser exaltado cuando vuelva por su iglesia. Aceptamos seguir a Cristo aún nos rechacen, aún se opongan contra nosotros, aún seguir sus pisadas en esta tierra, pero Jesucristo algún día vendrá en gloria y será exaltado. Dice Mateo capítulo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y sí, Daniel tiene razón, su reino es sempiterno, pero su reino es un sentido escatológico, al final de los tiempos. Y Él sí, todas las lenguas de todas las naciones le van a servir, pero ¿quiénes son todas esas personas? Su iglesia. Él sí es el Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre viene por su iglesia. Y quiero que me acompañen un momento a Mateo 19, 28. Si tú eres un discípulo que has dicho: te seguiré a donde quiera que vayas, no importa el costo que tenga por seguirte, Señor. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, 19, 28, de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuando quién? El Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis ¿qué? Seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y si tú entregaste toda tu vida y dejaste todo por Cristo, mira lo que dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, está diciendo, si tú le diste la prioridad a mi nombre, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Qué hermosa promesa aquellos que siguen a Cristo.
Si te aborreció tu padre, tu madre por seguir a Cristo, ten algo seguro que recibirás 100 veces más. Y ya lo estás recibiendo en esta tierra. Tienes una familia en la web. Tienes unos hermanos que te aman. ¿Y qué más quiere dar la vida eterna? Y la vida eterna es vida eterna porque Jesucristo está allí, que es la vida. Para cerrar, a los amigos que hoy nos acompañan, o las personas que vienen un cierto tiempo aprendiendo de Jesucristo y hoy han podido escuchar algo más de Jesucristo, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? No te voy a decir, pasa acá y haz una oración de fe, pero eso es tú y el Señor. Habla con el Señor. Yo solo te garantizo algo: solo mirando sus pisadas serás salvo. Solo siguiéndolo a Él vas a ser salvo. Y te digo también, puedes que recuestes tu cabeza en este mundo toda la vida en esta tierra, pero en la eternidad, ¿dónde vas a recostar tu cabeza? ¿Con el Señor o bajo la ira del Señor? Por eso es un llamado hoy: sigue a Cristo, cueste lo que cueste, así no tengas dónde recostar tu cabeza en este mundo. Él es lo más valioso que puede haber en todo el universo. No hay nada comparado con Él. Nuestras vidas sacrificadas es tan solo un poquito precio de lo que realmente vale Cristo. Cristo es todo.